Amados, de vuelta con ustedes, muy excited, muy emocionado de ver cómo el Señor está haciendo maravillas. Estamos en el tiempo más maravilloso de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando el tabernáculo de David en cada persona, y cada persona se está consagrando, separando para Dios, y aquellos que no lo han hecho están recibiendo una descarga del cielo a través del Espíritu, de la palabra, del nombre que es sobre todo nombre, de aquella palabra poderosa que sale de la boca de Dios y va a tu corazón y no devuelve vacía a Dios, sino que trae tu dolencia, tu enfermedad, tu aflicción, y de la otra vía Dios coloca su sanidad. Es precioso lo que Dios está haciendo en este tiempo, es maravilloso, es algo impresionante porque no estamos enseñados a ver lo sobrenatural de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ver lo sobrenatural de Dios es porque hay personas que desean tocar a Jesús, es porque hay personas que desean oír a Jesús, es porque hay personas que están dispuestas a hablar de Jesús. Es porque hay personas que están dispuestas a cambiar su manera de vivir, de pensar y de hacer, para hacerlo todo bajo la presencia y la autoridad de sus principios. Entonces el poder de Dios está sobre el mundo entero, sobre todos aquellos que puedan creer, que no duden de que si Él puede. Como decía Jesús en el capítulo anterior, ¿cómo que si yo puedo? Yo sí puedo, lo que necesito es que tú creas que yo puedo y yo lo haré. Es maravilloso lo que está pasando en el mundo entero, cuando ya el pecado parece desbordar al mundo, en donde la inmoralidad del hombre ha llegado a tal punto que lugares y países como Estados Unidos, que fue hecho bajo los principios bíblicos, ahora mismo han expulsado al Señor de todos los lugares, de las cortes, de las cámaras, de la presidencia, de las gobernaciones, de las alcaldías, de las escuelas. Y entonces suceden cosas atroces y preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Porque le dijeron a Dios que no debería de estar con ellos. Y Dios, como todo caballero, que para eso nos dio el libre albedrío, se ha retirado. Y esta nación está sufriendo los embates del infierno. Las manos que no se caen y las palabras que no cesan de alabar a Dios son las que sostienen todavía que este país no llegue estrepitosamente a un caos fatal. Pero eso indica de que hay un pueblo de Dios que todos los días se levanta y cree, no duda, y ahí es donde está la bendición. El Padre ha habilitado a la iglesia para que la iglesia sepa que el dominio y el principado de Satanás va a estar sobre los que no creen, o los que dudan o desconocen de que Dios es verdad. Pero aquel que se acerque a Dios creyendo de que Dios existe y que Él es, esos van a tener el galardón, esos van a conocer a un padre protector, a un Padre proveedor, a un Padre creador, a un Padre sanador, a un Padre que hace justicia, a un Padre que te protege, a un Padre que te pastorea, a un Padre que te alimenta como poder ir en tu día de necesidad, que te instruye por los caminos, que te los ilumina, que te alienta y te fortalece. Y cuando no tienes fuerzas, Él es el que te inyecta las fuerzas de Él. Y tus pensamientos los hace volar como si tuvieran alas de águila. Ese es nuestro Dios. Pero es necesario que tú creas que Él existe y Él es veraz y que todavía hoy está sanando. Porque Dios desea que su pueblo, sus hijos, los que lo reconocen como Dios, como su Señor, sean sanados de toda dolencia física o espiritual. El dominio de Satanás se terminó sobre la tierra en los hijos de Dios. Y el reino de Dios se va a establecer aquí con los hijos de Dios que crean que Dios se puede manifestar en ellos con poder, con autoridad.
porque ya Jesús sometió todo principado y toda autoridad debajo de los pies de Jesús, y nosotros somos el cuerpo de Jesús. Luego el caminar del Evangelio, que son sus pies, son los que van a expulsar todas tus enfermedades y todas tus aflicciones. Pero tú tienes que creerlo. Dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 3, el 2, dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, por la obediencia a la fe. Porque la fe no es sino eso. La fe es obedecer la palabra de Dios. Esto es fe. Eso es fe. Y eso comienza a producir cosas en un mundo espiritual que en el mundo físico no existen, y las crea. O comienza a destruir cosas que en el mundo físico están y se llaman del mundo espiritual para que las ataque y las desaparezca. Así trabaja el reino de Dios. Y entonces dice el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Estoy leyendo de Biblia de Estudio Las Américas. Y dice, por la fe entendemos que el universo, todo lo que existe de cosmos, fue preparado por la palabra de Dios. Quiere decir que Dios pensó, comenzó a hablar, y esa palabra que Él pensó y habló, comenzó a preparar todas las cosas para que sucedieran hasta como tú y yo las conocemos hoy. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Que lo que estamos viendo hoy no fue hecho de cosas que se veían antes. Ay, ay, ay. Eso quiere decir que lo que tú estás viendo hoy, que es daño para tu vida, es enfermedad para tu vida, es aflicción para tu vida espiritual, lo que tú ves hoy, usando la misma escritura, porque hay que usar la palabra de su poder. Profeta, ¿y qué es eso? Si Jesús lo dijo, si el Padre lo dijo, si el Espíritu lo dijo, eso es la palabra de su poder. Porque esa es la palabra que va a hacer las cosas en su nombre. Entonces, si la fe es crear aquí algo en un mundo que es visible, pero que en este mundo visible no se puede ver, pero que en un mundo invisible existe, y extraerlo de allá y desatarlo aquí para que lo veamos, de la misma manera atamos lo que es visible, pero que no debe de pertenecer a nosotros, porque eso estaba en el dominio de Satanás y todos sus ángeles. Y una vez que Jesucristo los domina en la cruz, los exhibe públicamente de que Él siempre va a triunfar sobre ellos, que el que mencione su palabra, que el que mencione su autoridad en la cruz, que el que mencione que en sus llagas todas las dolencias del ser humano están postradas ahí, y que sus heridas no se han cerrado, para que todavía nosotros sigamos mirando hacia sus heridas y sigamos hablando de que en sus heridas están nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestras ataduras, lo que nos encadena, lo que nos deprime, lo que nos lleva a estrés, lo que nos coloca en esa posición de miseria espiritual o física. Todo el que pueda pensar que todavía está allí y pueda ver en el mundo físico lo que no es, entonces de lo que no es aquí, allá arriba se está formando, porque lo que tú atas aquí, allá mismo se ata, pero tú tienes que creer que tú lo atas aquí para que allá arriba lo aten, y de la misma manera como atas aquí, lo atas no tú, lo atas en el nombre de Jesús, porque atando en el nombre de Jesús, allá arriba lo atan en el nombre de Jesús, y desatándolo aquí, allá arriba lo desatan en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo tenemos la autoridad, porque el Padre, según lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 12, 13, 14, que Él nos hizo, nos habilitó, nos envistió
de toda la autoridad que Jesús ganó, porque en él fue colocada la plenitud de Dios, para que todo dominio y todo principado se sujete a su autoridad, a su dominio, a su poder, a su nombre, porque en él fueron hechas todas las cosas y por él todo fue hecho. Ahora encontramos aquí en Hebreos 11:3 que la palabra de Dios preparó todas las cosas de donde no era y no se veían para comenzar a que se vieran. Te lo leo de nuevo. No vayas a pensar después que te estoy diciendo palabras huecas. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas de Estudio. Puedes tener la versión internacional, puedes tener la Valera, la Thompson, la Sconfield, la que tú quieras. La diferencia entre una coma y un punto para decir lo mismo, lo vas a entender fácil. Dice, por la fe entendemos. Entendemos quiere decir que tú y yo ya comprendemos lo que significa la fe. Ajá. Sí. Si tú no comprendes lo que significa la fe, el milagro tuyo va a estar atrasado por tus dudas, por tus temores. Lo único que va a impedir un milagro de Dios en tu vida eres tú. Nadie más. Entonces dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra. Preparado. Ajá. Ay, esto es bello. Bello, bello. Mira. Quiere decir que Dios pensó, habló. Y la palabra que Dios habló, el Espíritu Santo hizo que esa palabra comenzara a formar lo que ella estaba diciendo. De allí el que nosotros confesemos vida o muerte. El problema es que muchas veces nosotros hablamos palabras de vida, pero no las creemos, no vivimos por ellas. Como te contaba en el capítulo anterior, una persona le está pidiendo al Señor que la sane de X enfermedad, pero ora porque el Señor la sane y a los 2 minutos está tomando el bote lleno de pastillas. Entonces no está actuando en fe, está actuando en duda, en desconfianza. Dios no lo puede hacer. Y así mismo sucede. Dios no va a hacer nada que tú no creas que Él pueda hacer. Por eso es bien importante entender bien, en lo más sencillo, en lo más fácil, lo que es la expresión de la fe. Porque entonces nuestro milagro no va a estar limitado a nuestra duda, ni a lo que sentimos, sino que vamos a tener la convicción de que nuestras emociones se van a sujetar a lo que Dios dice y no habrá una autoridad superior mayor dentro de nosotros que el conocimiento, el entendimiento de esa palabra que te dice levántate y sé sano. Entonces dice lo siguiente: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Quiere decir que ahora mismo, cuando estemos leyendo la palabra de Dios, que tú vas a creer, va a preparar la sanidad de tu enfermedad, sea cual sea tu enfermedad, mental o espiritual o física. En la medida que tú confieses creyendo la vida de Dios en su palabra, entonces la palabra que habla del poder de Dios, la palabra que habla del poder de Dios es la que dice que Jesús hace, que Dios hace en el Hijo, que el Espíritu Santo va a honrar lo que el Hijo dijo. Cuando tú estás hablando del poder de lo que se dice de Jesucristo, pues esa palabra te va a vivificar. Y quiero decirte que no solamente está después de la vida de Jesús, los profetas hablaron de Él. Entonces esa es la palabra que te va a dar la vida. Y cuando esa palabra que tú la creas, tú la comiences a confesar, te pongas de acuerdo conmigo en confesarla, entonces la palabra comienza a formar
lo que tú necesitas que se haga en tu vida. No entonces antes, ni no entonces después. Es cuando tú la creas, entonces se va a hacer. Y dice, fue preparada por la palabra de Dios, de modo, o sea, de la manera que te voy a decir, que cuando tú abres la palabra creyendo, ella va a hacer lo que tú creas. Por eso también te puede suceder que debido a la duda y al temor, lo que tú estás confesando que te va a pasar, te pasa. En la misma fórmula que tú crees eso y te pasa, en la misma forma crees, pero que Dios te lo va a hacer y te lo va a hacer. Así como tú crees el mal y te pasa a creer el bien, y el bien te va a pasar igual. Es la misma manera de creer. Pero en una hemos estado habitados por años y en la otra, que es la de Dios, nunca hemos estado. Por eso hace falta pensar más en Dios para que las cosas sucedan. Y dice esto, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Lo que tú ves hoy no existía. La palabra comenzó a salir y Dios comenzó a hacer. Hay cosas que Dios colocó en la mente de los hombres para crear y comenzaron a pensar y a hablar y lo crearon. Nunca se imaginó el hombre que podría volar, pero Dios colocó en corazones de hombres que podían volar y volaron. Nunca pensaron que iban a salir del espacio, pero Dios colocó en las mentes de hombres que podían salir y salieron. Curas para muchas infecciones y para muchas plagas. Y Dios colocó en la mente de ellos las fórmulas y ellos lo creyeron, y hoy hay vacunas para esas enfermedades que atacan a centenares y millares de personas. Porque creo que hay una sanidad que es sobrenatural y una sanidad que es natural. Habrá gente que tiene una gripita y tendrá que tomar medicina para quitársela. Habrá gente que tiene la gripa y lo que hace es orarle a Dios y Dios se la quita. Habrá gente que tiene un cáncer y quiere morirse tomando medicina para quitarse el cáncer. Pero hay gente que tiene cáncer, se entrega a Dios y Dios se lo quita. Es lo que tú puedas creer confesando, así va a pasar. Esa es la única fórmula que Dios tiene. Si tú crees, yo lo voy a hacer, dice el Señor. Así que coloca todos tus caminos en paz con Dios para que tú creas que Él lo va a hacer. Ahora quiero leerte un testimonio, porque las sanidades son puros testimonios en la mano del Señor. Dice así: esto va a ser tremendo lo que vamos a leer aquí. Resulta que Jesús vino a Galilea, Marcos capítulo 1, versículo 40, y vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Estamos hablando que una enfermedad contagiosa, la lepra, y en aquel tiempo, imagínate, la gente se moría. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a un leprocromio. Esto dice que es terrible. La carne se le cae a la gente por pedazos, los pocos que hay en el mundo ahora. Y me cuentan que a veces las hormigas llevan los pedazos de carne. Es impresionante, se recuestan a una pared y se quedan ahí los pedazos. Imagínense cómo podremos comparar eso con personas que hoy han sido infectadas de SIDA o de otras enfermedades y que todavía no existe una cura. Y darnos cuenta que la vida se nos está yendo y que el mundo nos aparta porque somos contagiosos. Nadie quiere estar cerca de estas personas enfermas, nadie les quiere hablar porque temen que hasta el aire que respira la persona los enferme. A veces ignoramos las cosas, lo apartan de tal manera que ya no quieren ni vivir con él en la casa porque el plato en que come nos puede infectar, la cuchara, la ropa, el vestido. Bueno, los leprosos eran iguales. La gente los expulsaba de toda distancia cerca de ellos
porque sus enfermedades eran contagiosas. Este hombre, ya en aquel tiempo se pensaba que las enfermedades eran un castigo por el pecado, aunque Jesús lo explicó muy bien con el hombre ciego de nacimiento, que no toda la gente era producto de enfermedad por el pecado. Había gente que nacía con determinada enfermedad por los genes de sus padres que tal vez habían tenido pecado o lo habían contraído. Y en este caso, este hombre que viene a Jesús reconociéndolo como el enviado de Dios, tenemos que estudiar varias cosas aquí. Primero, si él lo reconoce a Jesús, había oído o había visto de lejos a las multitudes siguiéndolo y escuchado todos los milagros que Jesús hacía. Esta gente se iba a las afueras de la ciudad, miraríamos por ahí de pronto a los 10 leprosos, y la gente les llevaba a los familiares su comida y se los dejaba en determinado lugar porque no los dejaban entrar. Inclusive cuando Eliseo, se narra que los leprosos fueron los que Dios usó para llevar la victoria al pueblo de Israel, porque en la medida en que el leproso caminaba hacia el ejército contrario, Dios comenzó a hacerles oír a los enemigos que iban carros y gente de a caballo contra ellos, y levantó una polvareda que ellos se asustaron, una nube, y salieron a correr. Porque siempre en las enfermedades contagiosas y en todo esto que nadie quiere saber ni tocar, Dios siempre se va a manifestar de una manera poderosa, porque no saldrá de mi corazón jamás que en lo más vil y en lo más despreciado del hombre, para el hombre, eso es lo que Dios va a usar, porque eso pasó con mi vida, y no se me puede olvidar jamás de donde yo salí, de donde Dios me sacó. Tampoco se me puede olvidar cuando desde muy joven me decían que tenía un cáncer duodenal, y cómo Dios se las ingenió, que aunque yo sin conocerle, me protegió y me sanó. Y sé que también, aunque no estaba en los caminos correctos, sufrí 3 preinfartos, de los 3 me limpió el Señor. Y en el último, nadie podía creer que con un historial clínico de músculo del corazón roto, sin sé qué cosa, en el último que me hicieron un cateterismo, me lo hicieron en vano, porque el cardiólogo decía que mi corazón era como el de un niño, que me había roto sin necesidad. Lo que él no sabía era que minutos antes la mano de Dios me había tocado, porque cuando me había enfrentado al cateterismo me di cuenta, después de haber estado 11 días en el hospital con una angina de pecho muy terrible, que solamente la mano de Dios me podía sanar. O sea que cuando yo te hablo a ti de sanidad física o espiritual, yo sé que si yo puedo tocar o intentar tocar a Jesús, Él se va a adelantar y me va a tocar. Cuando yo intento escuchar a Jesús, Él se va a dejar oír primero de que yo le pueda tratar de escuchar, porque ese es mi Dios. Él está más dispuesto que nosotros mismos para ir a nuestro encuentro y sanarnos y limpiarnos. Este leproso, me imagino cuando le llevaban la comida, igual que los otros 10 que les contaba, le decían: oye, pónganle cuidado cuando pase Jesús. ¿Y cuál Jesús? Bueno, el profeta nuevo que hay en Jerusalén. ¿Y cómo vamos a saber? No, porque las multitudes lo siguen. Cuando usted lo vea, vaya en su búsqueda. Quiere decir que este hombre, en algún momento que estaba sano, iba a la sinagoga, recibía enseñanzas, sabía, para poder tener esa convicción de que él era Dios, o de que venía un Dios que se iba a llamar Jesús, era el Mesías. Aún no conociera por su nombre, sabía que estaba profetizado que vendría un Mesías. Hoy tú no necesitas que se te profetice. Tú tienes que saber hasta los tuétanos de tus huesos que Dios vino a la tierra, murió por tu enfermedad espiritual o física, por el perdón de tus pecados, para que tú vivieras a una vida abundante, por el poder de la palabra que anuncia
el poder de Él. Y cuando tú puedes creer eso, Jesús te toca, Jesús te habla. Pero hay reprensiones y llamadas de atención fuertes. Cuando tú has escuchado de Dios por tiempo y ni siquiera tomas leche como niño, sino que te has desentendido de que Dios es Dios y de que su presencia es real y de que la salvación para la vida eterna es tan real como la física o la espiritual. Este hombre cayó en una enfermedad muy contagiosa en donde nadie quería tener contacto con él. Pero por la salida que él hizo, ya que eran separados de las ciudades y colocados en lugares a la intemperie, ellos tenían que buscar sus propias cuevas o sus propios árboles debajo para meterse y cuidarse del sol y de tantas cosas para poder mantenerse vivos mientras iban muriendo a pedazos. Y la familia les llevaba el sustento y lo colocaba a una distancia prudente. Y ellos comían el otro día, volvían y le vaciaban las mismas vasijas. Nadie tenía que tener contacto con él. Pero él sabía que el Mesías había llegado. Esa era la diferencia. Cuando tú sabes que Jesús está en la tierra y puedes darte cuenta de que eso es real, de que no es una película ni es un cuento, es una persona que vive en el corazón de las personas a través de su espíritu y que su palabra que es vida, una vez que se encarna en ti y toma la forma de vida espiritual, ella te va a salvar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a restituir, te va a dar paz, te va a dar gracia, te va a dar favor, te va a dar consuelo, te va a decir sí se puede, yo puedo alcanzar, yo puedo cubrirte, mi manto está sobre ti, mis manos están sobre ti, mira la cantidad de ángeles que tengo a tu alrededor para tu servicio, tú no los has visto, pero ahí han estado siempre. Y entonces este hombre vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Recuerda que una multitud lo está siguiendo. Y el leproso viene a pesar de que todo el mundo lo repudiaba, de que todo el mundo no lo iba a dejar acercar. Él vino a Jesús. Por encima de todas las críticas, por encima de todos los perjuicios, por encima de toda la gente. Yo me imagino que el leproso caminando hacia Jesús y la gente apartándose de Jesús, porque no querían tocar a un leproso. Nadie quiere tocar a alguien que esté contaminado o infectado, porque temen que se les pegue la infección. Y en este momento, en este mundo, en este día, hay millones de casos así. Pero para ti hay salvación, para ti hay sanidad, ha llegado Jesús. No importa cuántas quimioterapias te hayan hecho, no importa la medicina que te estén colocando, Él es más grande que cualquier cosa de esas. Él puede en un momento que tú le creas hacer como va a hacer con este leproso. Solo se necesita que tú sepas que Él lo puede hacer y no dudes. No preguntes, ¿podrás hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Porque mira cómo te va a contestar. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Se sentía tan mal este hombre, tan en pecado, tan sucio, que el estado en que estaba era culpa de sus errores, que llegó al Señor diciéndole, Señor, si tú quieres, yo sé que he hecho mal todo, me he equivocado en todo, tuve la pareja que no tenía y por eso estoy como estoy, me di la vida que no tenía que darme, me metí donde no me tenía que meter y por eso estoy así, pero mira Señor, si tú quieres, y puedes, porque ese es otro problema. Queremos que Dios nos sane,
pero no creemos que Él pueda. Este hombre creía que Él lo podía sanar, le fue a pedir si Él quería sanarlo, pero en su fondo quería saber si de pronto quisiera hacerlo. Y dice el versículo 41 de Marcos 2, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Pero fíjese lo que pasa. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Mira esto. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso y tienes que conocerlo. Él viene, se arriesga ante todo y por todos para llegar a Él. Cuando llega a Él, llega de una manera angustiosa, porque llega diciéndole, no soy digno, es mi pecado, son mis errores, estoy con este SIDA, estoy con tal enfermedad contagiosa, o esta lepra que tengo, o estas manchas que tengo, porque yo cometí pecados, y entonces ahora yo no sé si tú querrás hacerme limpio, pero fuera de que si querrás, podrás. Y dice que el Señor vio la actitud de este hombre, de ese dolor tan intenso, aunque tenía esas dudas, que el Señor, antes de decirle quiero, el Señor adelantó la mano y lo tocó. El Señor primero lo tocó y después le comunicó que quería, porque Él tiene tantos deseos de sanarte, tanto física como espiritualmente, que su mano está extendida a tocarte. Y todavía no ha hablado Dios. ¿Qué es lo que se necesita para ser sano? Venir a la mano, venir a Dios. Dios quiere que tú vengas a Él, buscando su toque, y Dios te va a tocar. Las personas que hacen que la mano de Dios se extienda para lo sobrenatural en cualquier campo de su vida son los que van buscando el toque de Dios. Pero aquel que no va con la expectativa de ver a Dios es porque no cree que Él es real, no cree que Él existe. Él piensa que toda la Biblia son historietas. Bueno, déjame decirte, por estas historietas he sido sanado, salvado, y predico el Evangelio con locura y con pasión, porque sé que es una realidad. Esto no son historietas, estos son testimonios de la mano de Dios sobre hombres en diferentes épocas del mundo. Así como lo ha hecho conmigo, y puedo testificar de que su mano es poderosa, es creadora, es bendecidora, es prosperadora, es protectora, es justiciera. También te tengo que decir que he visto a obrar la mano de Dios en personas que a la distancia han creído que Dios los toca y los ha tocado. Oh, bendito Dios. Esta persona, aunque se sentía sucia y culpable y responsable de lo que le estaba pasando, vino al Señor. Aunque tenía dudas, él se acercó, se arrodilló, y cuando él habló de esa manera, el Señor lo tocó antes de decirle quiero. El Señor te quiere decir esta mañana, no me importa el estado de salud en que tú te encuentres, haya sido porque tú lo hayas provocado. Porque muchas veces estamos enfermos de la presión, de la diabetes, porque nosotros mismos hemos llevado nuestro organismo a que se desencadene en una enfermedad causante por nuestros malos hábitos de comer o de vivir. Pero Dios está dispuesto para sanarte, y su mano va a estar para ti abierta para que tú puedas decirle, Señor, tócame. Y el toque del Señor va a ser primero, y luego te va a decir, yo sí quiero limpiarte. Yo sí quiero limpiarte. Pero ahora, ¿por qué vino la reprensión tan severa que dice la Biblia
de parte del Señor para este hombre. Mira lo siguiente. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. O sea, este hombre era conocedor de la ley. Así mismo te puede pasar a ti, puedes conocer de Dios, y la reprensión de Dios es, ¿por qué has abandonado mi presencia? ¿Por qué te entregaste a tu lujuria, a tu pecado, y me abandonaste a mí, que soy tu Padre? ¿Por qué te entregaste a los que atacan tu alma, a los que atacan tu cuerpo, a los que te han metido en el estado en que tú estás? Dios te está reclamando el por qué tú desechaste la mano de la bendición de Dios. Ese es el reclamo severo de Jesús para ese hombre. Le está diciendo, mira, tú te apartaste de mí y por eso estás en la posición en que estás. Y yo te estoy recriminando, le dice el Señor, severamente, a que no vuelvas a estar en ese lugar en donde te apartas de mí. Por eso le dijo a los 10 leprosos, ¿acaso uno solamente fue el que vino a dar gracias a Dios? ¿Qué pasó con los otros 9 que fueron limpios? Regresaron a su cochera. Regresaron a su lodo, a su barro, a la manera de vivir antes de que estaban enfermos. Dios le reclama a este le está reclamando para que no vuelva al estado en que antes vivía, porque ese estado lo llevó al que él estaba. Y ahora lo ha limpiado y él le está diciendo severamente, te he sanado, no para que vuelvas a hacer lo que estabas haciendo, sino para que te dediques a mí, porque si vuelves, volverás a estar peor de como estás ahora. Ve y muéstrate al sacerdote y dile y haz los sacrificios por lo que te ha pasado. Así mismo Dios te dice, en esta mañana te voy a limpiar. No importa la enfermedad contagiosa que tú tengas. Yo soy Dios, dice el Señor. Yo soy Jesús, dice Jesús. Aquí está mi palabra de autoridad. Yo le voy a decir a esa enfermedad, SIDA, o como se llame la infección que tengas, el nivel de azúcar, de la presión, tus arterias tapadas, como sea, yo puedo, dice el Señor, yo puedo, tú lo crees, yo le ordeno que se destapen, que se destruyan, que se limpian, pero también te digo, tienes que regresar a Dios, tienes que mostrarte a los sacerdotes, tienes que volver a la iglesia, tienes que congregarte, tienes que sacar tiempo para mí, tienes que leer, tienes que orar, tienes que hablar conmigo. Si tú no te muestras conmigo, volverás a caer mal, porque tus hábitos te llevarán de vuelta a las prisiones en que tú estabas. El Señor te dice, levántate y sé limpio, no importa que tengas, mi nombre es por encima de esa enfermedad, por encima de esa infección, por encima de aquello que dice que la médula ósea no produce vida, yo doy vida, dice el Señor. Levántate, levántate, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate y anda, levántate y camina, endereza tus pies y empieza a caminar hacia la justicia de Dios, porque yo, tu Dios, te sostengo y te libro y te digo que eres sano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.